quedó muy consternado con el tema del secuestro del empresario. Hacía tiempo no se hablaba de secuestros, y a medida que fueron trascendiendo detalles, menos todavía de secuestros que impliquen tener varios días al secuestrado. La logística necesaria para eso habla de un grado de organización grande. Una cosa es un secuestro express, al tipo lo haces dar vueltas por la Panamericana, y otra cosa es tenerlo en un pozo 8 días dándole de comer. Bueno, finalmente empezó a dibujarse una pista de sendero luminoso. ¿Se acuerdan? La guerrilla peruana, maoísta. Y la policía local, detrás del secuestro del empresario, Daniel Rebagliati, 53 años, 8 días secuestrado, lo liberaron ayer a la madrugada en el Almirante Brown, después que su familia pagara un rescate de casi 2 millones de pesos. Se cree, en realidad era mucho menos de lo que se habían pedido, ¿no? Le habían pedido 2 millones de dólares. Era el primer pedido original. Se cree que los secuestradores serían una banda integrada por policías, ex policías y ex guerrilleros de Sendero Luminoso. Bien, gente que ha reformulado su profesión, para decirlo de algún modo. Rolando Barbano es editor de policiales del diario Clarín, está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Rolando Renata? ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? Contame, ¿qué se sabe, qué hay de nuevo de toda esta historia? Mira, Jorge, por ahora los investigadores se están guiando, por un lado, por buscar patrones en común entre el secuestro de Rebagliati y casos anteriores. Ahí es donde un poco están buscando pistas, porque un secuestro como el de Rebagliati no lo hace cualquiera y tuvo características muy particulares. Responde a un modus operandi. Para los investigadores está claro que la banda no solo no era la primera vez que lo hacía, sino que sabía exactamente qué pasos debía seguir, y por eso están convencidos de que ya actuaron en otros casos. Tienen un antecedente muy inmediato, que es un secuestro que ocurrió el mes pasado, el 14 de abril, contra un empresario muy poderoso de la zona de La Matanza, presidente de una asociación de distribuidores. Un secuestro que, Jorge, no se conoció en su momento, no se hizo público, donde la logística fue muy similar a esta, donde también se mostraron muy profesionales. Y cuando uno habla de secuestradores profesionales, obviamente no está hablando de gente que estudió para esto, pero sí de gente que conoce mucho de lo que hace, conoce mucho de cómo se comete un secuestro, y sobre todo conoce mucho de cómo se lo investiga, sabe bien cómo es el otro lado de la ley, digamos. En ese caso, ese secuestro, que es un empresario que vive en el country San Diego, lo terminaron liberando aparentemente por un problema interno que tuvo la banda. Estuvo 18 horas cautivo y pedían $500,000. Es como el antecedente más inmediato que tienen, porque te repito, no son casos que se den todos los días. ¿Ha habido otros casos así fuera de estos dos que citás? Están repasando en el último año y aparece este caso inmediato, y tienen en la mira otro del año pasado, pero no es algo común. No es algo común. Y digamos, y eso los alarma. Digo, siempre obviamente estamos todos alarmados y en alerta por la inseguridad cotidiana, por estos casos que se dan tan comúnmente en la provincia, de secuestradores al voleo que ven a alguien con un auto vistoso o alguien que les parece que puede ya tener algo de dinero encima, lo chupan, como se dice en la jerga, le piden que llame a algún familiar, juntan la plata que se pueda en pocas horas y lo liberan. Esto no es eso, es una banda que tiene logística, una banda que está más vinculada a lo que se puede llamar el crimen organizado. A una banda que por eso mismo se piensa que puede tener integrantes vinculados a fuerzas de seguridad o a alguna agencia de inteligencia. Esto es lo que se está barajando. Hay una versión que habla también de que puede haber algún ex integrante de la guerrilla peruana, del Sendero Luminoso, pero son un poco hipótesis que están barajando a partir de... Eso, pues, ¿de dónde sale la hipótesis de Sendero? Mira, dicen que en un secuestro que hubo el año pasado, surgió la sospecha firme de que había alguien vinculado a Sendero. No sería algo tan loco, Jorge. Desde hace 20 años en la Villa 1114 del Bajo Flores hay exintegrantes de Sendero Luminoso, son los que manejan
el tráfico de la cocaína en lo que se llama el mercado central de la cocaína y del Paco, en la villa del Bajo Flores. ¿Sí? Los integrantes, los líderes de los que tanto hemos hablado, ¿sí? Desde Marco Antonio Estrada González, tenía un hermano que había sido guerrillero de Sendero Luminoso, su rival, el hombre al que él eliminó para hacerse con el poder en la villa, también estaba vinculado a Sendero Luminoso. Es decir, no es nuevo que haya gente de Sendero Luminoso en el ambiente delictivo argentino. Sí sería nuevo que estén trabajando en secuestros extorsivos con gente que no tiene nada que ver con el narco, con gente como Rebagliati, que son empresarios de buen pasar económico y que por eso se transforman en blancos atractivos para un secuestro. Rolando, Diego Leuco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Vos recién hablabas de algunas similitudes con respecto a las características que tuvo este secuestro con casos anteriores, y un dato que obviamente desde el punto de vista del morbo es muy llamativo, pero desde el punto de vista investigativo también, tiene que ver con que a este empresario lo metieron dentro de un ataúd. Y el antecedente inmediato que hay es el caso del secuestro de Mauricio Macri en su momento, hace muchos años ya. ¿Puede ser que tenga que ver también aquella famosa banda que luego fue desarticulada, que secuestró a Macri, y que tenga alguna vinculación con esta? Porque es muy loco lo del ataúd, la verdad. Seguro, que se escucha digo, poco. La versión del ataúd circuló muy fuerte ayer, y después, con el correr de la tarde, concretamente desde el Ministerio de Seguridad bonaerense la desmintieron. Dijeron que no era cierto que haya estado en un ataúd. La remisera que lo recibe a Rebagliati, como lo liberan, que a él lo liberan cerca de una remisería de Almirante Brown, no cuenta esto, como él dice que Rebagliati le contó varios detalles del secuestro y que no habló del ataúd. Lo están desmintiendo. El dato que vos decís sería aún más preocupante, digo, porque si realmente lo metieron dentro de un ataúd, el único antecedente que se recuerda es el de Mauricio Macri en 1991, a Macri lo levantan ahí en Palermo Chico, cuando entraba a su casa, lo meten dentro de una combi, y dentro de esa combi lo meten adentro de un ataúd, y así lo llevan hasta el lugar de cautiverio, que estaba en la avenida Garay. Ayer, cuando se hablaba de lo del ataúd, muchos decían, bueno, quizás esto fue un mensaje para retrotraer esto a el 91. Recordemos que la banda que secuestró a Mauricio Macri es la llamada banda de los comisarios. De los comisarios, claro. Eran todos oficiales de la Policía Federal, algunos de ellos en actividad, o sea, que no sería un antecedente menor. Y aparte, digo, el caso de Mauricio Macri fue conmocionante y provocó una conmoción en quien era entonces el jefe de gobierno, Carlos Menem. Digo, y acá lo que se estaba mirando un poco en el caso de Rebagliati era si, además de un secuestro extorsivo, si esto, además de ser un delito común, tenía algún tipo de mensaje político o tenía algún tipo de intencionalidad como para generar un clima raro antes de las elecciones que se vienen. Gracias, Barbano, por la comunicación. Rolando Barbano, quien hablaba, editor de Policiales de Clarín.